Listo. Van 32. Bueno, buenas tardes a todos los que ya están conectados. Bueno, me gusta saludarles. Estábamos, digamos que resolviendo un temita aquí de conexión, pero bueno, ya estamos por acá. Leyendo sus comentarios, así que bueno, nos pueden ir diciendo de dónde nos escriben, de dónde se conectan. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy ¿Prendiste lo prendiste? Tu micrófono. No se escucha. No, Ok, ahora probando el audio, ¿sí? ahora sí. Ajá. Bueno, no les había prendido el micrófono.
No, bueno, saludarlos. Encantada de estar aquí una vez más en un conversatorio más con ustedes. El de hoy va a estar muy interesante. Es un tema que a mí me encanta, el poder de las emociones. Y que además viene conectado, ¿verdad? Con lo que estábamos conversando en lo que estábamos hablando en el conversatorio pasado, que era el conversatorio de las conversaciones. Tocamos un poquito lo de las emociones. Y bueno, hoy vamos a hablar o a ahondar un poquito más en esto de las emociones. Pero bueno, por acá me acompaña mi compañera Rosalind Rafaela, y en los controles hoy allá leyendo sus comentarios va a estar Jefferson Rodríguez. Bueno, Rosalind, saludo aquí a nuestros compañeros. Al público. Bueno, bienvenidos una vez más a todos esos compañeros que están conectándose el día de hoy. Ya van 64 personas conectadas. Tengo por aquí yo, Jefferson. Bueno, van 65 personas conectadas. Bienvenidos. Hoy vamos a ver, como dice Catherine, un tema también súper interesante, que es el poder de las emociones, cómo influyen las emociones en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones. Va a estar súper interesante de verdad la clase del día de hoy. Espero que la disfruten, que les guste muchísimo. Fue preparada con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Y bueno, vamos a ver quiénes se están conectando, Jefferson, desde qué estado, desde qué municipio, quiénes están allí. Ok, desde el estado del Tamacuro que está activo Héctor Gil. Saludos, Héctor Gil. Dice, buenas tardes, desde Cajaseca, estado Zulia, activo Jordi Morales. Saludos a todos esos compañeros del Zulia. Albert Von Park. Desde Pedro Gual del estado Miranda. Es Miranda, activo Pedro Gual. Y saludos desde Maracay, estado Aragua, municipio Girardot. Es la señora Joandy. Muy bien, Aragua. Hoy se están conectados alguien de Aragua. La clase pasada sí, eso me puso un poco triste porque no había nadie de Aragua que estuviera conectado. Y si estaba conectado, pues no se presentó por el chat. Eso me puso muy triste, de verdad. Aquí dice, hola, ¿cómo están? Todo de aquí, Isbeli, Acarigua, estado Portuguesa. Saludos, Isbeli. Ok, que dice, saludos desde la Asunción, de la isla de Margarita, Nueva Esparta. Saludos desde Mérida, Venezuela, la señora Ana Tusi. Saludos a Ana Tusi. Ana. Aquí dice, Afilar Rosa, no tengo audio. Bueno, estamos aquí esperando. Bueno, saludos de verdad a todos esos compañeros. La señora Zaida, saludos desde Barquisimeto, estado Lara. Saludos, Zaida, y a todos esos emprendedores y bueno, y facilitadores de nuestro estado Lara. Sí, y que Jamie Navarro, presentación inconsecuente. Mira, aquí Inconsecuente desde mi Guárico que es. aquí estoy leyendo de Goite Rodolfo, dice Rodolfo Goite de Villa de Curaragua, y sí me presenté en la clase pasada. Bueno, a lo mejor fue cuando se presentó en los libros. Correcto, o ya habíamos pasado esta fase de la presentación, se conectó después. Bueno, un saludo igual para ti, mi amor, y a toda esa gente de Aragua. Brión, estado Miranda. ¡Yujú! Brión. Malpica Roja dice, un tema súper interesante el de hoy. Saludos desde Los Guayos. Eso es Carabobo. Correcto. Los guayos Carabobo. Buenas tardes, desde Santa Teresa, del Tuy del estado Miranda, Lemari Mendoza. Saludos desde Tucupita, Guárico, Delia Machuca. Saludos, Guárico. Xavier Balbuena desde Anzoátegui, Puerto La Cruz. Saludos, Anzoátegui. Mira, por aquí igual están apareciendo desde Maracay, estado Aragua, Antonio Technology. Y desde Villa de Cura, municipio Zamora, del estado Aragua, también nos acompaña Noraida Isturi. Exacto. Viste que si hay gente de Aragua, la gente dice, Sí, bueno, vale, ¿cómo sí. esta mujer va a decir que no hay gente de no Aragua? se conecta? Pues vamos a hacernos sentir por aquí, por este chat. Bueno. Y también está
Dice Robiro, saludo Rosa Rosales desde Michelena, estado Táchira. Muy bien. Saludos también a toda esa gente de Táchira. Excelente. Bueno, yo creo que ya son las 2:30, así que podemos ir, yo creo que entrando ya en el tema de hoy. Hemos conectado 82 personas. Muy Ok, bien. Gracias, bueno, Jefferson. Gracias. A ver, entonces hoy vamos a seguir, yo digo que seguir porque en la clase pasada tocamos un poquito el tema de las emociones, ¿verdad? Y tocamos las emociones como un elemento que está inmerso dentro de las conversaciones. Porque además dijimos que, bueno, las conversaciones dentro del espacio de aprendizaje, pues, están inmersas allí. O sea, normalmente cuando estamos en ese espacio de aprendizaje estamos dando conversaciones, porque además todo lo que hacemos o todo lo que ha sucedido ha pasado primero por una conversación, ¿no? Entonces más o menos hablamos de eso, introdujimos ese tema allí de las emociones por allí. Pero a mí me gustaría, Rosalind, que hoy, que vamos a comenzar un poquito más de las emociones, nos digas qué emociones básicas hay por ahí. ¿Cuáles crees tú que son las emociones? Y ustedes que están en los comentarios nos pueden decir cuáles creen ustedes que son las emociones, digamos que más básicas. Hay muchas emociones, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, vamos a hablar tal vez de las como que las principales, Las principales, ¿no? correcto. Vamos a leer ahí Las unos comentarios. Vamos a leer unos comentarios y luego tú me lo dices para ver si... Bueno, perfecto. Vamos a darle entonces la oportunidad a todos esos compañeros del Instagram y a los compañeros del WhatsApp para que nos digan cuáles son esas emociones básicas. Entusiasmo, dice Manufactura Solimar. Entusiasmo, una emoción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Mm? Miedo, dice Daisy Agraez. Perfecto. Miedo, ¿qué más? Bueno, aquí dicen buenas tardes, Noelia de Falcón, municipio de Miranda. Tristeza, alegría, dice La Negra 4 Live. Ok. Ana Tusi dice alegría, tristeza, rabia. Perfecto, Ana. Ok. Lemari Mendoza dice tristeza, alegría, enojo. Muy bien. Arely Becerra dice emociones, alegría, tristezas. Emoción, que es alegría y tristeza. Ajá. Ok. Claro, porque la pregunta es cuáles son esas emociones básicas. Entonces, bueno, alegría y tristeza. Joel Bastidas dice la ira, alegría, entusiasmo. Ok. Joan dice alegría. Janet Oviedo dice la alegría, los nervios, el miedo. Ok. Los nervios y el miedo. Beliana 66 dice alegría, ira o ira. Y Daisy Agraez dice alegría, tristeza. Ok. Hidrojet 2015 dice entusiasmo, miedo, alegría, prepotencia y rabia. Yo creo que más o menos ellos están claros. Están ¿verdad? claros, correcto. Ajá, Rosalind, a ver, ¿cuáles emociones tenemos por allí? Mira, yo por aquí tengo varias, ¿no? Esa que han dicho han sido las básicas, efectivamente, y es como que las más comunes, ¿no? Que uno siempre Está la frustración. tiene, correcto. Aquí nosotros hemos investigado, efectivamente tenemos la alegría como primero de ellos, está la Estoy mandando la tristeza. alegría. Ajá. Aquí Catherine está mandando por el aula virtual unas imágenes de la famosa película Intensamente, que eso es como que la perla para demostrar, Correcto. para mostrar este tema Y de las además, emociones. dentro de nuestro, digamos que nuestra sugerencia audiovisual, les recomendamos ver esta película Intensamente. Es una película de niños, pero es muy interesante, de verdad que las invito a verla detalladamente. Ok. Yo vi la primera, la segunda parte no la he visto, Ok. y la primera sí me encantó. ¿La altivez sería una emoción? La altivez, no, yo no la considero una emoción. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque además hay una diferencia entre lo que es una emoción y lo que son los estados de ánimo, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más, que Rosalind iba aquí por la alegría. Por la alegría, que es Ajá. la emoción que se asocia a la felicidad. Correcto. ¿No? Esa emoción que se asocia al placer también y bueno, y a la satisfacción de algo. Eso es una de las primeras y como la más cotidiana que podemos identificar también, la alegría. Luego viene la tristeza, que es otra de las emociones más fáciles de identificar, que es una de las emociones que se relaciona también con la pérdida de algo cuando te duele, ¿no? Una circunstancia, una situación, una cosa. Correcto. Luego de la tristeza tenemos la ira, ¿no? Que bueno, esta la asociamos también con la rabia, ¿sí? La frustración, cuando algo no te sale bien. ¿Ok? Entonces se presenta esta emoción también un poco común en nosotros y en cada una de las personas. Está el miedo, que es una emoción que se presenta cuando nosotros nos sentimos en un peligro o alguna amenaza, ¿no? De algo. Entonces siempre se presenta ese miedo que está ahí, que está latente, y hay veces que ese miedo nos hace hacer cosas, nos impulsa a hacer cosas que no son correctas o que no deberíamos. Nosotros siempre trabajamos el miedo en la formación como una emoción que también puede estar siempre allí, solamente que hay que poder identificarlo y tratar de poder estar con ella, no acompañarlo, que sea tu acompañante, trabajar correctamente. Luego nos encontramos con esta emoción, es muy graciosa. Aquí, claro, cuando nosotros estábamos investigando, nos apareció de una buena vez el asco. Pero en Intensamente lo definen como el desagrado, ¿no? Yo le dije a Katherine, ¿será que vamos a ver, si es lo mismo? Yo creo que sí. El desagrado que el asco, porque en Intensamente hay una escena que es la que me encanta muchísimo, que es la del brócoli, que a Daniela no le gusta el brócoli, correcto, entonces sale esa emoción del desagrado, que creo que es la verde, ¿sabes? como que no le gusta. En cambio, bueno, aquí es el asco. Nos dice que el asco es una emoción relacionada con la repugnancia, ¿no? Física y emocional hacia algo. Luego está la sorpresa, que es una emoción breve, efectivamente, y ocurre cuando nos encontramos con algo inesperado. Luego de la sorpresa está el desprecio, una emoción que se define cuando, bueno, tú tienes un desprecio hacia una persona o hacia alguna circunstancia, ¿no? Como eso, podemos identificar también varias más, pero estas son como que las más cotidianas en la vida diaria de las personas y la que podemos identificar como que la más rápida. Ok, Rosalind, y además de esto, nosotros, o sea, ¿tú crees que hayan emociones buenas y emociones malas? No. Nosotros trabajamos, ¿no? Desde una filosofía que las emociones no son buenas ni malas, ¿sí? Exactamente, solo son emociones. Nosotros lo identificamos desde aquí más bien que lo que existen son emociones restrictivas y emociones expansivas, ¿ok? Y desde allí es donde nosotros podemos identificarlas. ¿Cuáles son entonces esas emociones restrictivas y cuáles son esas emociones expansivas? Ajá, entonces si decimos que las emociones son expansivas, ¿cuáles serían las emociones expansivas? Bueno, nosotros decimos que esas emociones expansivas son las que te abren posibilidades, ¿no? Las que te ayudan las que te abren puertas. Podemos identificar la alegría como una emoción expansiva. La esperanza también podemos identificarla como una emoción expansiva. Está la gratitud, también una emoción expansiva. La confianza también podemos identificarla como una emoción expansiva.
Chévere, Y fina. el miedo sería... El miedo, nosotros también, no es una emoción expansiva, lo clasificamos en las emociones restrictivas. Ok. Pero ¿qué pasa con el miedo? Nosotros vemos al miedo, como lo estaba mencionando hace minutos, como un acompañante, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú ignoras el miedo? Si lo tienes atrás. El miedo, cuando está detrás de ti, lo que hace es impulsarte y tú vas sin freno. ¿Ok? Tú vas sin freno porque va atrás de ti impulsándote. Cuando se posa frente de ti, el miedo te frena. Entonces tú vas a hacer algo y ahí está. Y lo que hace es frenarte y tú no actúas, tú no dices nada. En cambio, si lo tienes al lado tuyo, es tu fiel acompañante, ¿no? Y lo importante es que lo tengas allí, porque no lo vas a poder quitar. Es una emoción que siempre va contigo. Solamente hay que identificarlo y no hacer ni que esté delante de ti ni atrás de ti. Correcto, entonces podemos decir que las emociones, ¿verdad? Es como, digamos que algo que pasa en el momento. Es así como cuando usted siente dolor, es algo que es en el momento. Sucede una circunstancia y es una respuesta a un estímulo de algo que sucedió. Es una respuesta a una experiencia que pasó a usted y entonces surge esa emoción, ¿verdad? Bien sea felicidad, bien sea tristeza, bien sea enojo, o sea, todas estas emociones que hemos mencionado surgen de una manera como una respuesta a una experiencia que estás viviendo en ese momento determinado. Ok, pregunta. Ajá. Ajá. Ok, adelante Jefferson. Entonces diríamos que las emociones están muy ligadas a los estados de ánimo, ¿no? O sea, tendría, de eso va a depender de cómo me sienta yo hoy. Va ligado a eso la emoción. Ok, allí hay una diferencia, ¿no? La emoción es algo que sientes en el momento, o sea, yo me sentí feliz ahorita, me sentí alegre, tengo alegría en este momento y eso. Ahora, el estado de ánimo que puede derivarse de la emoción, ¿verdad? Que es la alegría, puede ser la felicidad. Entonces yo tengo un momento feliz, ¿ves? Entonces el estado de ánimo es la prolongación de esa emoción. Entonces es diferente, va ligada a las emociones, pero es un estado más prolongado de esa emoción. Bien puede ser un estado prolongado por unas horas o por mucho tiempo. Por ejemplo, la tristeza o el miedo, por ejemplo, como estaba diciendo Rosalind, el miedo, o sea, el miedo puede ser, tú puedes sentir miedo en un momento determinado porque, bueno, no sé, el miedo está como algo que instintivo que nos hace que evitemos el peligro, ¿no? O sea, tú tienes miedo y a veces tú te limitas porque, bueno, es como que un instinto racional de que, bueno, hay peligro, Hay una amenaza. entonces hay algo allí y yo me ayuda como a medir ese peligro. Ahora, si yo me mantengo en el miedo y siempre estoy en el temor y eso, y vivo en eso, entonces pues se convierte en un estado de ánimo, entonces es donde pasa a ser restrictivo porque no acciono y me paralizo porque todo me da miedo, no avanzo. Ahora, si el miedo lo usas como protección, como precaución, ok, mira, sí, tengo que cruzar, pero bueno, por este camino se ve un poquito peligroso, déjame buscar cuál es el otro camino. Ahora, si yo de repente necesito cruzar y digo, ay no, mira, esto es muy peligroso y no cruzo y tengo que hacerlo y me quedo detenido, entonces es donde digamos que ahí podríamos estar. Sin embargo, los estados de ánimo tampoco es que son positivos o negativos, ¿no? Sino que es eso, es como aprender a conocer lo primero que hay y es muy ligado a este tema del tema de las emociones, que es hablar de la inteligencia emocional. A veces creemos que solamente la inteligencia es para el razonamiento matemático o el razonamiento lingüístico, no. O sea, hay diversidad de inteligencias y una de ellas es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Bueno, es la capacidad que nosotros tenemos de reconocer, entender y poder manejar nuestras propias emociones. Y no solamente nuestras emociones, sino además crear la habilidad para nosotros reconocer o entender las emociones de los demás, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar mucho la inteligencia emocional. ¿Y por qué el tema de las emociones en el aprendizaje? Porque
las emociones están involucradas en todo, o sea, son unas respuestas, digamos, instintivas del ser humano. Tú no puedes ir por allí sin sentir ninguna emoción. O sea, tú vas a sentir emoción porque es parte del ser humano. Entonces, ¿qué sucede en un espacio de aprendizaje para llevarlo ya al contexto de la facilitación? Bueno, que si tú, por ejemplo, y lo hablábamos la clase pasada, si por ejemplo tú estás en una emoción o no generas una emoción, digamos que con el participante que está ahí del otro lado, con ese aprendiz, entonces la información o el aprendizaje puede no suceder. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber un bloqueo mental, porque yo no estoy emocionalmente conectado con lo que está sucediendo en el espacio de aprendizaje, ¿no? Y por eso es la importancia no solamente de conocerse cuáles son las emociones, porque sí, nosotros tal vez las preguntamos y ustedes todos las mencionan, ¿verdad? Sí, las emociones son tal, y las sabemos, porque nosotros los seres humanos además es bastante sencillo ponerle etiquetas a las cosas, le ponemos las etiquetas, sabemos los nombres, lo memorizamos, pero ahora esto va mucho más allá, ¿no? Y es algo que a mí me encanta la inteligencia emocional, que tiene que ver con conocerme y con autoconocer, y además es uno de los componentes principales de la inteligencia emocional. Primero, el autoconocimiento emocional o la autoconciencia emocional. Y es saber y es reconocer cómo soy yo cuando siento algún tipo de emoción. O sea, ¿qué pasa conmigo, por ejemplo, cuando me molesto? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Katherine, por ejemplo, cuando se molesta? ¿Cuáles son posiblemente las conductas que me llevan? ¿Cómo reacciono cuando yo, por ejemplo, me molesto? O cómo reacciono cuando estoy alegre. Y decía Rosalind, cuando estábamos conversando en la preparación de la clase, ella me decía, o sea, por ejemplo, si yo siempre estoy feliz o una persona va por ahí, bueno, yo soy muy alegre y entonces mi alegría y mi felicidad resulta ser que con eso yo soy imprudente. O por ejemplo, y bueno, eso es un caso muy práctico, estamos en una reunión y entonces, bueno, como yo siempre estoy alegre y ando riéndome todo el tiempo, están hablando algo serio y yo estoy muerta de la risa. Correcto. Y ahí entras en la imprudencia. Entonces hay una imprudencia porque la persona que está hablando, que está conversando contigo, puede ser a lo mejor que él esté se esté concentrado, esté intentando explicar algo que que esa persona considera que no es para reírse, entonces tú te estás riendo y automáticamente en ese contexto va a haber como un desequilibrio, porque la otra persona va a decir, ya va, pero yo no estoy diciendo un chiste, no he hecho nada para reírte porque te estás riendo de mí, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar? Claro, esa es la consecuencia de permanecer entonces por un tiempo prolongado en la emoción, porque entonces tú puedes decir, no, porque es que la alegría es buena. Exacto. ¿Ves? No, pero si tú te quedas allí en esa alegría. Claro, y entonces eso, porque a lo mejor, obvio, yo estoy alegre, porque no necesariamente es que yo tengo que estar brava, ¿no? Yo puedo estar alegre, pero entonces es reconocer cómo yo reacciono frente a cosas. Y yo me acuerdo que en ese caso particular sucedió que la persona manifestó, eso era una reunión, o sea, eso es un caso real. Nosotros estábamos en una reunión y estábamos hablando de un tema serio y resulta ser que fue una compañera y ella se echó a reír, pero se estaba riendo carcajada. Y evidentemente, o sea, ya va, pero ¿por qué te estás riendo si estamos hablando de una cosa seria? Y claro, ella lo que dijo en ese momento, no, es que cuando yo me pongo nerviosa me río. A nosotras nos dio risa porque a mí me sucede, yo cuando estoy nerviosa me río mucho. Los nervios me da por reírme. Ahora mira, los nervios me da por reírme y la rabia me da ganas de llorar. Por lo general, cuando estoy triste, en el momento no lloro, pero viste, o sea, pero es conocerse uno mismo de qué pasa contigo cuando tú sientes esas emociones, ¿no? Entonces, uno de esos componentes principales de la inteligencia emocional es la autoconciencia emocional. Mira esto, Katherine, que me Cuéntame. llama mucho la atención este comentario. Elsie López nos dice, poseemos dos mentes, una mente racional, que es la pensante, y una mente emocional, que es la que siente. Correcto. Y esto de verdad es muy importante porque resulta que cuando nosotros vamos a tomar una decisión,
la tomamos desde ese cerebro emocional, la mayoría de las veces, ¿sí? Y no desde ese cerebro racional. Por eso es que la gran mayoría de las personas, cuando tú le preguntas algo y le dices, por ejemplo, Jefferson, ¿qué opinas tú de entonces de esto que está pasando y de esto y esto? Entonces Jefferson dice, bueno, yo siento que tal cosa. Y es porque esas decisiones y esa idea y ese pensamiento viene desde ese cerebro emocional y no desde racional. Luego de que tú tomas esa decisión, es que entonces aparece este cerebro racional y justifica esa toma de decisión que hiciste anteriormente. Entonces también eso es importante identificarlo, porque es muy importante y eso es lo que pasa. La mayoría de las veces esas decisiones la tomamos desde ese cerebro emocional. Fíjense y date cuenta cuando conversas con las personas que dicen, bueno, yo pienso que sí, que hay que realizar esa actividad. Lo está tomando desde ese cerebro emocional. Y yo también creo, ¿no?, que el tema de las emociones nos ayuda muchísimo también como para mantener los pies en la tierra, ¿no? Porque imagínate tú que nosotros andáramos siempre felices y andáramos así como las nubes y todo es felicidad, pero resulta que el miedo, resulta que la tristeza también nos ayuda a mantenernos ahí. Porque mira, espera, no estás solo tú, también estás aquí y hay problemas que tienes que afrontar. Correcto. Y para eso te sirve el miedo, pues. Exacto, y a lo mejor desde esa emoción donde tú estás, decides cosas importantes que pueden cambiar tu vida. Pues desde esa tristeza, desde ese miedo, tomas decisiones. Lo importante es que no sea prolongado, como dice Catherine, o sea, que no por siempre te mantengas en esa emoción. O sea, por ejemplo, si... Ay, ya va. Mira, aquí dice Jamie Navarro, dice que es muy importante el estado emocional para una buena comunicación y convivencia de todo sujeto social. Ya va. Vamos a ver. Dejo mandar WhatsApp aquí. Ok, ahora sí. O sea, claro, por ejemplo, y por eso es que decimos que no hay emociones positivas y negativas, sino que te aperturan, te cierran posibilidades, ¿verdad? O expansivas o restrictivas. Cuando hablamos de expansivas, porque cuando es expansivo es porque te abre posibilidades. O sea, a través de ella tú puedes avanzar, te ayudan a avanzar, puedes ir hacia adelante. En cambio, las restrictivas son las que te paralizan, las que, por ejemplo, te crean conflictos. Por ejemplo, si tú, la ira, o sea, es natural, porque las emociones son naturales, son una respuesta del cuerpo, son una respuesta de uno. Pero si, por ejemplo, tú no te conoces y resulta ser que cuando tú te molestas, aunque es normal, tú, por ejemplo, llegas y agarras e insultas a la gente, ¿qué va a pasar? Eso va a ser restrictivo, porque si tú vas por allí insultando a la gente, lo que va a suceder es que tú vas a tener relaciones negativas con los demás. O sea, la gente posiblemente no va a querer conversar contigo porque tú, bueno, cada vez que te molestas, tú hieres a la gente o tú insultas a la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor si esa ira, o sea, porque es natural que tú te puedas molestar, pero por eso es tan importante uno de estos componentes que les decía, que es esa autoconciencia. Porque entonces, ¿qué pasa conmigo cuando yo me molesto? Bueno, resulta ser que cuando yo me molesto, o sea, yo siento que es un desahogo insultar a la gente. Resulta ser que como eso se hace desde el cerebro irracional, porque es una emoción que sale, cuando tú realmente te haces consciente y te conoces qué es lo que pasa contigo, cuando tú sientes esa ira, ¿verdad? Tú te haces consciente de eso y entonces tú dices, ok, yo sé que cuando me molesto, me quiero desahogar y posiblemente voy a insultar. Entonces, cuando tú realmente te haces consciente de eso que va a suceder, y porque es algo, tú sabes cuando te molestas, entonces tú adquieres la conciencia y dices, epa, ya va. Como yo sé que me molesto, que puedo decir palabras que no debo, entonces yo voy a usar algunas técnicas, y también vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Hay algunas técnicas que nos ayudan a nosotros gestionar las emociones. Y cuando hablamos la clase pasada que les decía, o sea, ¿por qué no es controlar la emoción?
es gestionar la emoción, porque ¿qué puede pasar? Sí, es verdad, a lo mejor usted sabe y usted queda así y no dice nada porque a lo mejor sabe que va a decir una imprudencia y se queda así reventándose por dentro, y a lo mejor, no sé, le da una cosa rara, le da un, no sé, que puede pasarle un dolor de cabeza o algo extraño, porque lo que está es ahí reprimiéndose. En cambio, hay algunas técnicas que te ayudan a gestionar esa emoción, que aunque tú te sientas molesto y aunque tú sepas que quieres desahogarte, o sea, tú vas a expresar esa molestia, pero no de la manera irracional como lo podías haber hecho sin pensar, sin estar consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Mira esto, relacionándolo con el de querer controlar, ¿no? Celina Pérez nos dice: a mí personalmente me atacan los nervios cuando la situación se me escapa de las manos y lloro, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que pasa cuando tú intentas controlar la emoción y no puedes. O sea, ¿qué pasa en ti cuando no puedes controlarla? Te deprimes, ¿no? Entonces, es como dice Katherine, lo importante es que en vez de controlarla, lo que hay es gestionarla, porque ya sabemos que no, la emoción va a estar ahí y va a permanecer ahí contigo. Lo importante es eso, gestionarla para que tampoco te afecte ni tanto a ti como a las decisiones que vayas a tomar en ese momento, ¿no? Ok, y entonces nosotros hablamos, ¿verdad? Bueno, ya creo que les estaba mencionando una que les decía que es la autoconciencia. Les acabo de compartir una imagen, ¿no? Entonces son cinco componentes principales de la inteligencia emocional. La primera tiene que ver con eso, con la autoconciencia emocional, que les decía, como que es hacerme un autochequeo de, oye, mira, ¿cómo soy yo cuando tengo tales emociones? Cuando me siento triste, cuando siento rabia, o sea, ¿cómo soy yo cuando estoy en esas emociones? Luego de eso viene como que, bueno, está, además, bueno, saber mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? Correcto. O sea, ahí es donde yo evalúo mis fortalezas y mis debilidades emocionales. O sea, ¿cómo soy yo? Porque, bueno, es verdad, a veces uno no sabe y uno sí sabe cómo uno es, ¿no? Uno sí sabe realmente cómo uno reacciona. Lo que pasa es que como generalmente lo hacemos desde el cerebro racional y no desde la inteligencia, entonces nosotros reaccionamos y bueno, no salió así. Por eso es algo que uno entrena, ¿ves? Esa inteligencia, tú tienes que entrenar tu cerebro, porque además resulta ser que la forma de actuar o de reaccionar frente a una emoción, bueno, nosotros tenemos neuronas, ¿verdad? Y nosotros, digamos que hacen esas conexiones que se generan, ellos hacen como, digamos que es como una cierta cantidad de conexiones, y el cerebro además es un músculo. Entonces, cuando hay una reacción emocional, el cerebro está acostumbrado y tiene como una forma, ¿no? Pero cuando tú comienzas a educar a tu cerebro a reaccionar distinto frente a esas emociones, entonces digamos que esas conexiones, todo eso se va, digamos que reeducando, se va regenerando, ¿no? Por eso se puede entrenar, tú puedes entrenar cómo actuar frente a las emociones. Y es donde tú aprendes de inteligencia emocional, que yo además digo que la inteligencia emocional debería ser algo que nos enseñan desde que estamos, no sé, en el maternal. ¿Qué cantidad de problemas tal vez pudiésemos nosotros evitar en el mundo si como seres humanos aprendiéramos a gestionar nuestras emociones desde que estamos pequeños? Y ejemplos de a veces de no aprender a gestionar las emociones, sino que tú aprendes a tal vez hasta suprimir tus emociones, es porque cuando estás pequeño te dicen no llores. No llores, tú eres porque un tú macho, lloras. o cuando le dicen al niño, tú eres un macho porque los machos no lloran. No, y a las niñas también le dicen no llores porque te ves fea. Correcto. Porque estás llorando. O no puedes decir esto. Las princesas no lloran. Ajá, ¿por qué te molestas? No puedes hacer esto. Entonces tú creces, digamos que escondiendo tus emociones, y por eso cuando esas emociones salen y eres adulto, no sabes cómo reaccionar, porque es que no pudiste aprender cómo hacerlo, porque siempre no puedes hacerlo. Mira, quiero contar una anécdota, Ajá, me hiciste cuéntala. recordar una anécdota que me pasó con Katherine. A lo mejor ella no, en ese momento no se
percató, pero es algo que llevo conmigo, ¿no? Y siempre lo cuento. Cuando su hija Ariadne, que hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 3 añitos, mi Ariadne, estaba más pequeña, que estaba aprendiendo a caminar, estábamos por aquí en el parque, y Ariadne se cae, ¿no? Ella se cae, entonces, claro, mi reacción, yo lo primero que hago es levantarla, y ella tenía la cara de que iba a llorar, pues, porque se cayó. Y yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? No pasó nada. Tranquila, no pasó nada, ya no pasó nada. Catherine se me acerca y me dice, no, Roselyn, sí pasó algo, ella se cayó, a ella le duele. ¿Vas a llorar, mami? Llora, te duele, ¿verdad que sí, mami, que te duele? Eso me dio mucha risa porque es que efectivamente a veces hay padres que son así, que cuando ven que el niño se cae, no pasó nada, tranquilo, mi amor, no llores, no pasó nada, ay, sana, culito de rana. Pero hay que dejarlo llorar porque efectivamente una caída hay dolor. No, y bueno, y déjalo que llore, pues déjalo que drene. Pero eso me pasó con mi Ariadne. Me acordé ahorita. Claro, yo te decía eso porque yo desde que conocí, digamos que yo hice una maestría en desarrollo humano, ¿verdad? Y bueno, es esto, o sea, cuando conoces de la inteligencia emocional, entonces tú tienes un hijo y tú ves la importancia de aplicar eso con tu hijo, entonces, que por eso te decía, o sea, y yo lo veo muy relacionado a eso, porque es algo normal, creo que la mayoría de los padres, porque eso se lo decían a uno cuando era niño, si tú te caías, ya va, no pasó nada, tranquilo, o sea, ya va, sí pasó. Y entonces ahí es donde llamamos validar. Eso es digamos que eso es una técnica además que existe, ¿no? Okay. Tú tienes que validar la emoción. Eso no solamente es con los niños, eso es con los seres humanos. A validar la emoción. Ya va. Te caíste, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te duele? ¿Te rompiste? No, ok, está bien. Ahora, la cosa pasa es que los padres por lo general no lo hacen porque sienten que si lo aupan de que, mira, te caíste, el niño va a llorar. Ajá, pero no pasa nada si llora. ¿Por qué? Porque los adultos, cuando nos caemos y nos duele algo, lloramos. Correcto. Y no pasa nada, porque tú llores, ¿no? O sea, no pasa nada con que uno llore. ¿Por qué? Porque eso es desahogarse. Entonces por eso es anécdota, pero sí, eso me ha pasado con muchas personas porque yo normalmente suelo ser así, ya va, o sea, si pasó, se cayó, ahora vamos a revisar, no, duele, chévere. Y de hecho es tan impresionante que mi hija a veces y ella ya sabe, o sea, ella sabe que es triste, que es contento, que es felicidad, yo apenas tiene 3 años y ya hablamos de eso, y ella a veces me ve y me dice, mamá, ¿estás triste? Tranquila, mamá, llora, ¿ves? O sea, ella lo aprende desde pequeña y es algo bueno. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir en el largo de tu vida no solamente reconocerte a ti mismo, sino poder crear empatía con otro. ¿Sí? Correcto. Porque tú entonces puedes decirle al otro porque tú te sientes mal, o sea, y entonces no te ayuda a generar una real empatía porque tú mismo no sabes cómo enfrentar esa emoción. No es solamente que sepas qué es, sino cómo tú gestionas esa emoción. Correcto. Por aquí estoy leyendo muchos comentarios. Que dice, la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer reglas y comprender las emociones tanto a ti mismo como es los demás. Ok. Bueno, por aquí hay muchas personas hablando de eso, ¿no? Las emociones primeramente se reconocen, luego se establecen prioridades y así establecemos temporalidad a ello para así encaminar nuestro estado de ánimo, sí, que permite condicionar el hacer por el ser. Y Marixa Rodríguez dice, existen diversos tipos de emociones que debemos estar conscientes que cada una tiene un efecto diferente de acuerdo a las circunstancias, el momento y la fuerza del efecto en el momento. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, iba por ajá. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a que indagando un poquito más el tema de lo del llanto, ¿no? Y de la tristeza, porque la cultura nos dice que si tú lloras, eso es señal de debilidad, ¿ok? Y resulta pues que no es así. No. ¿Entiendes?
Entonces, claro, hay muchos problemas por eso. Claro, y eso tiene que ver, o los estados de ánimo que se derivan de las emociones, tiene mucho que ver con las creencias que tenemos, ¿no? Correcto. Y por eso también hablábamos la clase pasada de las creencias, de los filtros, ¿no? Entonces es importante, o sea, cuando yo tengo una emoción y entro en un estado de ánimo, ¿cuál es el estado, o sea, cuáles son esas creencias que yo tengo que me hacen permanecer allí? Claro, fíjate que Elsie López, precisamente lo que ustedes están diciendo, ella dice, pero es que la risa y el llanto son una de las formas de manifestar nuestras emociones. Correcto. Son naturales, son perfectos, o sea, son lo más natural que hay, y nosotros tratamos de invalidarlas, ¿sí? Nosotros tratamos de invalidarla constantemente desde que son niños. Y yo digo que, o sea, que responsabilidad, además, cuando tú eres padre, porque tú no solamente, o sea, si tú invalidas esa emoción en el niño, cuando es adulto no sabe cómo manejarla. Entonces tú ves personas que son agresivas, personas que viven enfermas porque tienen problemas y todo se lo guardan. Entonces viene la gastritis, dolores de cabeza, migrañas, dolores aquí por allá y enfermedades. Correcto. Y resulta ser que todas tienen que ver o están asociadas a cómo tú gestionas las emociones. Correcto. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no tenemos una educación en inteligencia emocional, nosotros solamente sabemos que las conocemos, más nadie nos explica o nos enseña cómo gestionarla más allá de controlarla. O sea, contrólate. ¿Vas a llorar? No, tú no puedes llorar en público. ¿Por qué vas a llorar? No, ya va, no te rías, tú eres fuerte. No, o sea, si tú estás bravo, tienes que callarte y bueno, saca tu rabia por allá en otro lado. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso yo decía, y siempre aclaro, que es distinto controlar a gestionar. Pero para seguir en el tema, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, entonces teníamos la autoconciencia, después va la motivación, ¿no? Este es un componente que es, bueno, que es intrínseco, es la motivación intrínseca, lo que te hace a ti, te motiva a ti para, digamos, para lograr un objetivo, para lograr una meta. Tiene que ver también, o es muy importante en el tema de manejar la inteligencia emocional. Otro de los componentes es la empatía, ¿no? Entonces, en esta empatía, nosotros mezclamos lo que es la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Entonces, esa empatía que tú generas con el otro, ¿sabes? En la inteligencia emocional tú generas la empatía. Entonces, la empatía va de la mano con eso, ¿no? De cómo es la comunicación efectiva. Y también, entonces, ven cómo se engranan las clases, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación efectiva, hablamos de que hay que tener una escucha activa, ¿no? Y eso es parte de la comunicación efectiva, o sea, cómo hablo y además cómo escucho. Y eso además me va a ayudar a que yo tenga unas técnicas de resolución de conflictos más efectivas, ¿ves? Porque yo puedo permitirme escuchar realmente al otro, tratar de generar una conversación adecuada y de esa manera llegar a acuerdos que minimicen tal vez un conflicto o puedan generar nuevos acuerdos, ¿ves? De una manera más sana. Claro. Otro de los componentes es la autorregulación, ¿no? Entonces, la autorregulación va, ok, si ya yo me conozco, si ya yo conozco qué pasa conmigo o qué creencias hay allí cuando yo tengo alguna emoción, entonces ya yo me conozco, entonces ¿cómo viene la autorregulación? Entonces yo puedo usar una técnica, si por ejemplo yo sé que cuando yo me molesto mucho, me provoca insultar a la gente, bueno, a lo mejor entonces yo busco cómo me regulo, ok, respiro varias veces profundamente, comienzo a respirar, hago ejercicios de respiración, la meditación también es una buena técnica, ¿no? Pero, todas esas cosas, para poder autorregularte tienes que conocerte, ¿no? Porque primero te conoces, haces como un mapa de ti, ok, yo reacciono así, estas son las reacciones que me da, ahora, ¿cómo puedo autorregularme? Y comienzo a buscar las técnicas que más se ajusten a mí, para yo hacerlo de manera consciente. Y están las habilidades sociales que les decíamos que son esas habilidades de comunicación, cómo yo me comunico con las otras personas, cómo yo genero, digamos que conversaciones con otros, cómo yo me relaciono con otras personas. Entonces, esos son los 5 componentes principales de la inteligencia emocional.
Y luego tenemos las estrategias para desarrollar esta regulación, ¿verdad? La regulación emocional. Y no sé si lograron ver el video que les compartimos, que es era un enlace de una charla TED, que hablaba justamente de cómo crear esa conciencia plena, ¿no? Entonces una de esas técnicas, ¿no? De esas técnicas, no sé si alguno de ustedes nos puede decir qué técnica ustedes conocen, si alguno de ustedes ha practicado alguna. Me gustaría leerlos antes de nosotros explicar un poco más. Ok, ajá. Por ahí vamos a leer, a ver. Mira, aquí la gente está demasiado activa con los comentarios. Ajá, dice, cuéntame. todo individuo debe aprender a entender y valorar sus sentimientos para así poder enfrentar el día a día. Las emociones son diferentes en cada persona. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Aquí Joana pregunta, ok, ¿y cómo gestionamos las emociones? Ok, interesante. Lizcal, la empatía es súper importante dentro de ella la inteligencia emocional. Por favor, quisiera más ejemplos de cómo gestionar las emociones. Ok, vamos para allá, ¿no? Primero estábamos hablando de las emociones. Entonces ahora, ¿cómo yo autorregulo? ¿Cómo yo me autorregulo? Que aquí vamos a hablar de cómo gestionar esas emociones, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de estos componentes del autoconocimiento, ya les decía, primero, yo me conozco. Yo primero es algo que tengo que hacer, tengo que conocerme. Exacto. Y luego que ya yo hago esto para la autorregulación, entonces que comienzo técnicas. Primero, técnicas de respiración. Las técnicas de respiración, a veces yo tengo que agarrar frente a alguna emoción o algo que me suceda, que yo agarro y respiro conscientemente. Respirar profundamente te hace centrarte porque tú respiras profundamente y eso te va a hacer que tú puedas en ese momento en el que estás respirando hacerte consciente de lo que está sucediendo y pensar además, esto que estoy sintiendo, o sea, tener esta reacción, ¿va a ayudar o no va a ayudar? ¿Será que si yo me molesto con alguien y yo le grito o lo ofendo, eso va a cambiar la realidad? ¿O no? Mientras que respiro, ¿no? Te hace unas 3, 4 respiraciones profundas. Mira, Katherine, y yo creo que también lo importante antes de comenzar eso, ¿no?, que estás diciendo es aprender a identificarla y aceptarla, porque puede ser también que tú estés molesto y no lo aceptes. Hay personas, mira, pero ¿tú estás molesta? No. ¿Por qué? Seguro, yo no estoy molesta. ¿Por qué? Hay personas así. No. ¿Te molesta que te pregunten que estás molesta? Si estás molesta. No aprenden como que a aceptar, a identificar la emoción y aceptarla. Mira, sí, estás molesta, sí estoy triste, ¿sí? Okay. Sí tengo miedo. Hay personas a veces que no aceptan que tienen miedo. Correcto. Okay. Correcto. Por eso en los 5 componentes principales de la emoción está el autoconocimiento y está la autorregulación, porque es conocerte. Primero Correcto. Hay que identificar esa emoción. Exacto. Tú tienes que identificar las emociones, más allá de que sepas de que existen, o sea, conocerla y qué te pasa a ti con ellos. Lo que pasa es que las personas normalmente no exteriorizan o no aceptan esa emoción, es por las creencias que tienen referente a lo que es eso. Entonces, Correcto. Bueno, yo no puedo hacer ver que yo estoy molesta, o no puedo hacer ver que eso me molesta, porque entonces a lo mejor caigo en la vulnerabilidad. Entonces el tema de la vulnerabilidad es complicado porque a las personas, creo que a ninguno,
nos gusta sentirnos vulnerables. Entonces, cuando tú expones tu emoción, bien sea la que sea, entras en un proceso de vulnerabilidad, te sientes vulnerable frente al otro, y entonces es donde comienzas a ver, o sea, cuáles son esas creencias que tú tienes cuando te muestras vulnerable, y entonces no te permites ser tú, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver, primero, tienes que conocerte, hacerte un autochequeo, y luego con esto, técnicas de respiración, está la meditación y la atención plena, que yo les invito, yo creo que les voy a compartir por WhatsApp algunas, digamos que puede ser que algunos links para que lo vean, videos de mindfulness, que es como que la conciencia plena, ¿no? Es conciencia. Mindfulness es conciencia. Y entonces hay unos ejercicios que son del mindfulness que te centran. Entonces, por ejemplo, como les decía hace rato, ustedes respiran y se concentran en su respiración. No, en los que vieron el video, no sé, me gustaría, si alguno vio el video, si logró ver la charla que les compartimos, ¿cuál es su impresión de eso? O sea, ¿qué les pareció eso, no? Que es súper buena esa charla, como ella lo explica, y esa técnica que usa, que es la meditación, que es centrarte en ti. Porque normalmente nosotros vamos reaccionando, ¿ves? Entonces, nosotros, por lo general, está nuestro cuerpo en el lugar, pero no está nuestro cerebro en el lugar, ¿no? Entonces nosotros no estamos presentes, sino que por eso es que reaccionamos, ¿ves? Reaccionamos porque el cuerpo está ahí presente, entonces reaccionamos, pero nuestra mente no está en ese espacio, y por eso no se está siendo consciente de lo que está pasando. Entonces, esas técnicas del mindfulness te permite como que hacer una conexión de tu cuerpo y tu mente. Porque nosotros nos vivimos atrapados tanto en el día a día, en ir resolviendo cosas, que por lo general nosotros no vivimos el momento. Nuestra mente siempre está o en el pasado o en el futuro, pero pocas veces está en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mi mente no está donde está mi cuerpo? Yo lo que hago es reaccionar como un estímulo natural, pero no desde la conciencia. Y este ejercicio y esta técnica nos ayuda a centrarnos. Entonces se recomienda que por lo menos 1 o 2 veces a la semana tú te tomes de 5 a 10 minutos para poder practicar, para poder hacer estos ejercicios, ¿no? De hecho, bueno, por acá les estoy compartiendo un poquito de esto para que ustedes lo vean. Vamos a ver. Ajá. Otra de las técnicas está los cambios de perspectiva, ¿no? Y tiene que ver con una vez que yo me autoconozco y busco, ¿no? Y nosotros por eso les decíamos la vez pasada cuando hablábamos de los filtros, de los juicios y de los hechos, es que entonces yo cuando me conozco y veo cuáles son los juicios que están en esas emociones o en esos estados de ánimo, entonces yo agarro y me pongo a analizar basada en los hechos, ¿ves? Y entonces yo comienzo a ver otras perspectivas. Entonces digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, qué pasa cuando alguien me pregunta, mira, estás molesta? ¿Y por qué me molesta? Pues eso es un ejemplo práctico. Cuando alguien me pregunta, ¿estás molesta? Y tú te molestas más, ¿qué pasa en ti? ¿Por qué a ti te causa molestia? Y te comienzas a cuestionar tú, ¿por qué te molesta? Claro. Entonces tal vez te puedes decir, no, porque es que yo no quiero que sepan yo no quiero que ella sepa que yo estoy molesta. O no quiero que sepa porque yo me siento, o sea, no sé, siento que ella me va a juzgar.
porque yo esté molesta o porque eso que ella me dijo me molestó o porque yo no quiero quedar mal frente a la persona. Entonces tú comienzas a cambiar la perspectiva de lo que estás pensando o de por qué eso que está sucediendo te genera esa incomodidad o por qué, por ejemplo, te hizo sentir triste algo que dijo una persona. O sea, ¿por qué eso me hace sentir triste? ¿O qué cosas son las que me hacen sentir triste? Y entonces de esa manera, al conocer esos juicios que te hacen a estar allí, entonces cuando te enfrentas a otro en ese momento, tú puedes gestionar esa emoción, porque lo estás haciendo de manera consciente. No lo estás haciendo de manera racional, sino estás ahí presente y sabes por qué pasa. Entonces, la respuesta, porque no vas a cambiar la emoción, o sea, tú no vas a dejar de sentir la emoción porque aprendas a regularla. Lo que va a cambiar es lo que sucede cuando estás en esa emoción. ¿Sí? Si, por ejemplo, a mí la tristeza me paraliza y entonces yo me siento triste porque yo no logré, o sea, yo agarré y yo hice 10 tortas y yo pensé que las iba a vender todas y resulta ser que no las vendí, sino que vendí media torta y entonces yo me pongo triste y resulta ser que me pongo triste y me comienzo a decir a mí mismo, es que yo no sirvo, seguramente a la gente no le gustó, es que yo no sirvo para esto, lo hice mal, y me quedo ahí y me permanezco triste, y además no solamente permanezco triste una semana, sino que además más nunca hago torta, digo, no, yo no voy a hacer más nunca torta, porque no, vale, yo no sirvo para esto. Resulta ser que es ahí donde, si normalmente cuando te sientes triste o cuando te pasa algo que tú no esperas y tu reacción es esa, es donde tú te revisas, ok, ¿cuáles son las creencias? ¿Cómo cambio opciones que me permitan que cuando yo me siento triste o cuando yo no logre algo, yo en vez de detenerme o en vez de abandonarlo, continúo? ¿Sí? Otra de las estrategias está las técnicas de relajación. A veces uno simplemente tiene que agarrar, desconectarse, relajarse, hacer ejercicios. También esto se los vamos a mandar por WhatsApp, algunas técnicas para que ustedes las tengan. La otra está en la gestión del tiempo. Y aunque uno diga, bueno, pero la gestión del tiempo, ¿en qué va a ayudar a que yo me autorregule, no? Y entonces sucede que cuando nosotros no tenemos una buena gestión de nuestro tiempo, entonces pueden entrar allí, por ejemplo, el estrés, la rabia, correcto, la angustia, la incertidumbre, porque por ejemplo, ay no, mira, resulta ser que yo tenía que llegar a la oficina a las 9 de la mañana, pero resulta ser que yo no me organicé bien y antes de ir a la oficina tenía que hacer varias cosas y yo no me programé, sino que dejé 5 cosas para hacer antes de la oficina y no tomé en cuenta que tenía que usar el bus, que tenía que usar el metro o la distancia que tenía, sino que yo no hice nada de eso, sino que yo, saqué mi agenda y salí a hacer las cosas. Entonces resulta ser que hice las otras cosas, llegué tarde a eso, entonces ya voy tarde a la oficina, resulta ser que cuando llego a la oficina tenía que hacer otra cosa. Y ya todo eso me va haciendo entrar o me va haciendo sentir un montón de emociones que a lo mejor no debía haberlo hecho o no iban a suceder si yo hubiese tenido una mejor planificación de gestión de mi tiempo. Porque si yo digo, si yo tengo que entrar a las 9 de la mañana, ¿qué es lo real? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ah, mira, yo no puedo hacer 3 cosas, yo puedo hacer una. Correcto. O puedo hacer 2. Y esta la voy a hacer en tal momento. Y entonces esa gestión y ese control del tiempo va a permitir de que al todo estar más cronometrado o estar más real en lo que yo voy a hacer, entonces va a permitir de que disminuya un poco la angustia, disminuya la rabia, disminuya el estrés. Bueno, el estrés porque entonces yo tenía que hacer 10 cosas, no las hice, entonces ¿cómo las hago? Porque es que normalmente, como les decía, nosotros vivimos o en el pasado o en el futuro, pero pocas veces estamos en el presente. Y una de las cosas que nos va a ayudar a centrarnos y a poder gestionar las emociones es estar aquí y ahora en este momento. O sea, yo estoy aquí
y estoy en este momento y me estoy disfrutando este momento y estoy plena en este momento. Claro, no tienes la mente en otro lado. Entonces no estoy aquí en la clase pensando en, no sé, que tengo que llegar ahora a la noche a hacer la cena y qué es lo que voy a hacer de cena y quién me va a buscar la niña y entonces, no, o sea, ¿sí? Porque si yo estoy así, entonces no estoy en el presente, estoy en el futuro. Entonces ni disfruto el presente ni disfruto el futuro, porque entonces cuando estoy allá estoy pensando en que mañana tengo que agarrar, tengo que preparar otro material, tengo que hacer otra cosa. Entonces eso lo que va a hacer es que me va a generar angustia, me va a generar estrés, me va a generar un montón de emociones que realmente si yo gestiono mi tiempo no van a ocurrir. Entonces me gustaría ir leyendo sus comentarios para hablar un poquito más mientras que les mando aquí una imagen. ¿Qué dicen por ahí, Mira, Rosene? Albarrán 432 nos dice: respirar profundo como método de relajación. Marilu, mindfulness es una técnica muy buena. Irimarixa nos dice: el miedo, la tristeza, la ira y el asco son estados emocionales que cuando son intensos y habituales afectan negativamente la calidad de vida de las personas. En consecuencias, emociones negativas. Valquiria, bienvenida Valquiria, dice: al fin me pude conectar. El tema de las emociones es fundamental para todos los aspectos de nuestra vida. Gracias. Marilu nos dice: la gestión del tiempo es un arte. Sí. Nosotros también en las clases, en algunos cursos, algunos talleres que damos, mostramos el cuadrante de la gestión de tiempo. Es muy bueno, se los recomiendo. Pueden buscarlo en internet. Se clasifica en importante, no importante, urgente y no urgente. Es muy buena esa herramienta de verdad para poder organizarte. Sandra nos dice: excelente la programación neurolingüística. Marixa, se me cae la conexión. Ajá, ¿quién más quiere compartir sus opiniones? Sí, bueno, no sé si quieres leerlas del WhatsApp, estoy enviando aquí unas imágenes. Ok, vamos a ver por WhatsApp, por nuestra aula virtual, a ver qué nos dicen por allá. Creo que ya, bueno, ya se había mandado, me confundo enviando esto para aquí, por allá. Ok, nada. Jaide, las emociones es cuando tenemos algo de nuestro yo y la autoestima está alta y demostramos todas las alegrías que damos hacia las cosas y nuestra conciencia la valoramos mucho y la enfocamos hacia alrededor de nuestro ambiente. En términos prácticos, dice María Rosa, esta inteligencia es ser consciente de las emociones que se hallan tras nuestro comportamiento, así como el impacto que ejercen en las demás personas. Además, debemos aprender cómo manejar esas emociones, tanto nuestras como los otros, especialmente cuando estamos bajo presión. Debemos aprender a desarrollar cada una de esa inteligencia emocional, nos dice Marilu. Milagro nos dice: autoconocerse es muy difícil. Creo que lo principal es saber cuál es el principio y fundamento que debe guiar mis acciones. Gladys Jiménez, la emoción que más trabajo tiene es la del miedo. Ok. Eso es por el aula 2. Y por el aula 1 leemos. Y Darwin nos dice: la inteligencia emocional es la manera como vemos y asumimos las cosas, es decir, que dependiendo de las circunstancias sacamos el mayor provecho de las adversidades. Arismeli, las emociones son parte del día a día y que se controlan dependiendo de la situación. A JPM, las emociones son vitales en todo el tema de la vida.
María Mercedes, las emociones se consideran dependencias del hombre, por tal motivo se deben enseñar desde la infancia a drenar a través de diversas actividades y lo más importante a comunicarla, puesto que ello conlleva al bien uso racional del hombre. No se debe vivir de emociones ni de sentimientos. María Mercedes, municipio Colón, estado Zulia. Ok. Les iba a mandar una Super Katy, romper con el paradigma de suprimir las emociones y aprender a gestionarlas para convertirlas en herramientas que tributen a nuestro favor. Es un gran desafío que celebro. Chévere. Ok, entonces vamos a hablar también ahora un poquito, mientras que, bueno, seguimos leyendo sus comentarios. Ajá, ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo cuando estoy en un ambiente de aprendizaje y entonces se me presentan esas situaciones? No sé, un aprendiz, por ejemplo, no sé, se molestó porque algo que yo le dije no le gustó. ¿Qué harías tú, Rosalind? Cuéntame. Ahora, conociendo todo esto de las emociones, de la inteligencia emocional, ¿qué harías tú? Mira, yo estoy aquí, estamos en un workshop y resulta ser que yo dije algo y a uno de los aprendices no le gustó y él está molesto y se molesta conmigo. Cuéntame. ¿Qué harías tú? ¿Se molestó contigo? Se molestó conmigo el aprendiz. Ajá, cuéntame. Le digo, bueno, nos vemos a la hora de la salida. Ok, vamos a ver qué harían nuestros estudiantes que están ahí en los comentarios. Nos vemos a la hora de la salida. Cuéntame qué haría. Porque no me la calo. Mira, escúchame, este comentario está muy bueno. Cuéntame. CCURB nos dice, tengo una vecina que está molesta desde que el dólar aumentó y no consigue qué remedio tomar para estar feliz. De verdad eso es típico, porque ¿qué puedes hacer tú? Porque ya, o sea, el aumento del dólar es algo que es todos los días aumenta a las 9 de la mañana, 1 de la tarde. Entonces, tú sabes que no puedes hacer nada. Entonces esa vecina va a estar brava toda la vida porque no va a poder solucionar ese problema. Ajá. Vamos a ver qué dicen los compañeros si se le presenta un alumno que no estuvo de acuerdo con su aporte, con su comentario, con su intervención. ¿Qué pasa? Que eso sucede cotidianamente. Entonces, ¿tú te acuerdas que en Altos Mirandinos, en la ruta del emprendimiento Mirandino, se te presentó un estudiante así? Sí. sí. Dio miedo, ¿verdad? Dio miedo. Sí, yo sentía que ese señor se iba a parar y me iba a pegar. Sí. Sí, eso pasa mucho. Mira, Malpica Roja dice, se lo voy a decir a mi mamá. Ajá, a ver, cuéntame. Ajá, mira, Endrina dice, si se molesta, espero que se calme, que razone en frío y posteriormente lo busco para aclarar si hubo un malentendido. Ok, qué bueno, o sea, me gusta. Ajá, Karin Querales dice, respiro profundamente. Ok, ajá, ¿qué otra cosa? Mamporca nos dice, a lo maracucho, le diría, cálmate mijo, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Bájale 2. Ok. Robiroc dice, respirar, escuchar su punto de vista, tratar de llevarlo a un punto de equilibrio en el que ambos podamos escucharnos, exponer lo que pensamos y conciliar. Excelente, me encanta. Ajá, ¿qué otra cosa? Jessica Ruiz nos dice, respirar profundamente varias veces. Ok, me gusta. Ajá, creo que sí están en sintonía. Otra vez, URB nos dice, lo llamo aparte y trato de conversar con él, o pido ayuda, que baje los ánimos y tratar de resolver. Ok, claro, imagínense que ustedes están en plena dinámica y esa persona se molestó, entonces, bueno, no sé, salirse del espacio, llamarlo afuera, puede tal vez hasta interrumpir la dinámica
de lo que esté haciendo, de lo que esté pasando, ¿no? Porque imagínese que usted sale y entonces se demora, no sé, media hora la gente por allá hablando, ¿no? Pero bueno, sí, tal, o sea, es válido conversar con la persona. Mira, Goite Rodolfo dice, reconocer primero si mi comentario causó molestia y buscar la manera de hacer entender lo que quise dar a entender de las mejores maneras delante de todos. Chévere, bueno, me gustan sus aportes, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, ¿no? Actuando nosotros como unos facilitadores que nos vamos a entrenar esa inteligencia emocional, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, nosotros no la tenemos, tal vez no la tenemos, tal vez cuando nosotros crecimos, algo de esa inteligencia emocional pudo haberse visto atrofiada porque nuestros padres o cuidadores, sin ninguna mala intención, no nos enseñaron a regular. Bueno, vamos a nosotros ahora a aprender a hacerlo. Entonces, bueno, estamos facilitadores, estamos allí en ese escenario y resulta ser que la persona se molestó. Lo primero, validar la emoción. Es sumamente importante que si yo, ¿verdad?, estoy en ese escenario, y bueno, puede pasar, yo lo digo que a lo mejor alguien se molesta, pero puede ser que a lo mejor digo algo y alguien se suelta en llanto, ¿verdad? Se pone a llorar porque le afecta, le toca algo sentimentalmente, ¿no? Primero, validar la emoción. ¿Qué es validar la emoción? Primero, reconocer lo que el otro está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que decía Rosalind de cuando la niña se cayó, que es validar con ellas, o qué te sientes, uh-huh. O sea, qué pasó, ¿verdad? Entonces, decir, por ejemplo, reconocer al otro y validar lo que él está sintiendo genera automáticamente la empatía. Porque la otra persona se siente validada, siente reconocida y entonces ahí se va a generar como una conexión. O sea, ya va. Yo entiendo que te molestaste, ¿verdad? Que estás molesto. Vamos a conversarlo y entonces automáticamente eso en la otra persona va a generar como que ya, ok, esa persona sabe que estoy molesta, ¿no? Y me está validando. Entonces tú ahí vas a generar primero una conexión con él. Luego de eso, ¿verdad? Tienes que agarrarlo y escuchar. Ajá, ok, yo sé que te molestaste, o a lo mejor, oye, mira, esto te hizo sentir mal. Ok, ¿qué fue lo que te molestó? Y comienzas a escuchar, y entonces ahí es donde activamos la escucha activa. Entonces primero valido la emoción. Luego, una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Bueno, comienzo a indagar en qué fue, o sea, en qué punto estuvo eso. Y si eso pasó en el grupo, yo lo hago en el grupo. Y a lo mejor, en ese proceso de validar la emoción y de tener una escucha activa, pregunto a otros, oye, ¿hay alguna otra persona en este grupo sintió que esto que sucedió también le causó molestia, o lo hizo sentir mal, o lo hizo sentir de tal manera, ¿no? Y comienzo yo a activar mi escucha activa, a indagar y a escuchar lo que me están diciendo. No a refutar, no, es que eso no fue lo que yo dije, no. En esa posición es escuchar activamente. Indago, pregunto y escucho. Luego que escuchamos, nosotros primero mantener una postura neutral, ¿no? Otra de las técnicas sería mantener una postura neutral. No es que yo voy a agarrar y me voy a poner, entonces estoy aquí sentado o estaba parada y entonces yo me voy a poner así. Bueno, pero yo no hice eso. No. ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, tiene que ser una postura neutral, ¿verdad? Que además transmita calma, que no haga ver de que yo estoy ahí todo a la defensiva, sino que por el contrario, o sea, vamos a estar en calma, cuéntame, y eso además en el otro va a hacer que esas neuronas espejo se activen y el otro, al ver que tú estás de una manera neutral, esa persona va a ir bajando, ¿saben? Va a ir bajando el tono, va a calmarse, eso le va a sentir que, bueno, que estamos otra vez en el mismo espacio y va a permitirse a dar una conversación más fluida. Luego de eso,
bueno, ofrecer opciones y soluciones. Por ejemplo, si yo estoy en un conversatorio o si yo estoy en un workshop y es una dinámica y sucedió algo y bueno, emitimos algunos comentarios, bueno, puedo decir, ok, bueno, vamos a escuchar otras opiniones, ¿cómo creen ustedes que deberíamos decirlo? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos llegar? Entonces, se abre la apertura para que esa persona o las personas que estén en el espacio puedan, digamos que bueno, llegar a un consenso o a un punto medio donde todos estemos de acuerdo a que eso suceda. Y bueno, también es muy importante a veces brindar el espacio o tiempo a la persona. Por ejemplo, cuando todas estas técnicas o cuando todas estas técnicas tal vez no son suficientes o cuando yo comienzo a validar la emoción me doy cuenta que la persona está demasiado, por ejemplo, está demasiado molesta o está demasiado triste. A lo mejor alguien se puede sentir triste, no sé, se pone a llorar desconsoladamente o está en un tono demasiado agresivo y ya cuando validas la emoción te das cuenta que está muy, muy alterada. Entonces también brindar espacio, o sea, decirle, ok, mira, te voy a dar un espacio, si quieres sales un momento, te tomas una agüita, respiras allá, vienes o luego lo conversamos. También es otra técnica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque eso va a permitir que la otra persona también se calme. ¿Por qué? Porque como les decíamos del conversatorio del lunes, si es medir los espacios de la conversación, los momentos. Entonces, si yo puedo tener estas técnicas, pero si lo primero mío es validar la emoción y cuando yo valido, siento que la persona está demasiado, en un estado de ánimo demasiado fuerte, tal vez no es el momento de conversarlo, ¿no? Entonces yo paso, en vez de hacer lo demás, entonces paso de validar la emoción a brindarle a la persona un espacio de tiempo, un espacio y un tiempo prudencial para que esa persona, digamos, se autorregule. Y tal vez entonces en ese momento lo que hago es ofrecerle alguna técnica de autorregulación que puede ser respirar profundamente, puede ser relajarse, para que la persona pueda centrarse un poco y poder luego validar qué fue lo que pasó, ¿no? Estas son parte de las técnicas de lo que yo puedo hacer cuando yo estoy en un espacio de aprendizaje y suceden estas cosas. Porque pasa mucho. Igual, por ejemplo, si en vez de ser conmigo es entre un aprendiz y un aprendiz, a ver, ¿qué harías? Si en vez de ser conmigo es entre dos aprendices. Claro, ¿qué harías? eso es difícil. Primero harías, seguir Rosel? manteniendo la postura neutral, ¿no? Ok. No, tampoco decir, no, mira, sí, es que él tiene razón, escúchalo. A ver, ¿qué dicen ellos? ¿Qué Escúchalo harían porque ellos? él tiene razón, ¿oíste? De verdad, tú estás equivocado, ¿no? Tú como facilitador debes tener esa postura neutral y escuchar ambas versiones, escuchar ambas opiniones. Ok. Porque también, bueno, como siempre pensando que cada uno tiene punto de vista diferente. Y probablemente tú tampoco en esa discusión ni estés de acuerdo con este, ni estés de acuerdo con este, ¿no? Ok, porque entonces, son puntos de vista distintos. Una Una de tus sugerencias, las sugerencias de Rosalind es mantener la postura Neutral, neutral. Ajá, ¿qué otra cosa, correcto. Rosalind? Postura neutral. Ajá, ¿qué otra cosa dicen ellos por allí? Mira, dice, la empatía es muy importante dentro de una conversación, saber escuchar y hacer que esa persona respire, se relaje y pueda centrarse. Y hay que ser neutral. Jessica nos dice, debemos determinar cuál fue el problema, tratar de sobrellevar la situación a un modo de regular las emociones que está impidiendo la comunicación y tener la serenidad de escuchar. Ok. Miriam Vélez dice, saludos, eso se llama pensar y actuar en frío. Marinor nos dice, debemos tener muy en cuenta en qué tipo emocional tienen esas otras personas con las que estamos en alguna situación. URB nos dice, dale por el ojo que yo lo recojo. Mentira, hay que conciliar. Jimmy dice,
Fomentar el diálogo ya que contribuye a la formación de personas tolerantes. Ok. Marisela nos dice tener mucha paciencia y saber entender. Maporca, ni tan calvo ni con dos pelucas, hay que mantener el liderazgo y solucionar la crisis. Luz Marina dice, debemos determinar los problemas. Saludos, Luz Marina desde Caja Seca. Isbeli nos dice saber escuchar y opinar para que la comunicación fluya. Mira, por aquí Arelis dice, a veces cuando oímos o escuchamos nuestras mentes están en otro mundo, se nos hace difícil controlar las emociones. Estaba emocionada viendo la clase por Instagram, no sé qué pasó, que ya no se ve, ahora me siento frustrada al no poder ver la clase. Las emociones es tan importante ya que uno se descontrola. Está bien. Viste, y en este momento está en un proceso emocional difícil. Ajá, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa dirán por aquí? Vamos a ver. Ajá, bueno, por aquí no han dicho nada, por allá, ajá. Entonces, cuando es entre aprendices, que yo estoy en el espacio y de repente los aprendices, no sé, entre ellos se pasó algo, lo primero es intervenir de manera rápida. O sea, yo me doy cuenta y de una vez intervengo. Y es lo mismo, primero valido lo que está pasando, cuál es la emoción que está allí, o sea, ya va, ¿qué pasó? Intento validar con ellos qué es lo que está sucediendo. Luego, escucha activa. Ajá, escucho todas las opiniones, digamos así, las opiniones de lo que está sucediendo y además de manera neutral, ¿no? Porque bueno, porque yo soy el facilitador, ponerme tal vez o crear una parcialidad en ese momento no va a ser, digamos que de mucha ayuda. Luego de eso, bueno, empiezo a aplicar la comunicación asertiva. Ok, vamos a ver cómo vamos a conversar esto, vamos a elegir una técnica para conversar, qué es lo que pasó, ok, hablas tú primero, tú después, cómo vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Genero la empatía, o sea, primero creo la empatía con ellos. Ok, bueno, no es perder la neutralidad, sino decir, ok, yo puedo entender que tú te sientes molesto porque no te gustó lo que tú dijiste y yo entiendo que tú dijiste esto porque no te gustó. Entonces, primero validas las emociones de cada persona, que es lo real, o sea, porque las emociones que siente cada uno van de acuerdo a su experiencia. Entonces, es muy difícil decirle a alguien, mira, tú no tienes que sentir eso. Por eso es que tú no puedes ir en contra, sino tienes que validar es la emoción, ok, eso te está haciendo sentir mal. Y de verdad tú te pusiste así porque él te dijo eso. Ajá. Normalmente uno hace eso, ¿qué va a suceder? Ahí no estás generando empatía. Ahí tú estás predisponiendo al otro, ok, ya se sienta mejor, y estás invalidando lo que esa persona está sintiendo. Porque, por ejemplo, usted agarra, va caminando, se golpea un dedo, imagínese que le diga, ¡ay! Pero ¿y te vas a quejar porque te golpeaste un dedo? Yo me caí, me partí un brazo, eso no es nada, por ejemplo. O sea, no es invalidar o creer que hay cosas peores o no, sino que cada uno va a sentir de acuerdo a su experiencia, y por eso no es invalidar, es validar la emoción. Ah, ok, tú estás molesto por esto, ok, yo entiendo que te moleste eso, y a ti porque, entonces, la comunicación cambia. Y la emoción que luego va a surgir es distinta. Pónganlo en práctica, que les aseguro que funciona, ¿no? Y luego, ¿verdad? Que yo genero esa empatía, que logro conversar, llegar a algunos acuerdos entre ellos. Bueno, comienzo a hacer seguimiento de eso que pasó, ¿no? No es que yo lo dejé ahí, ¿por qué? Porque si yo los voy a seguir viendo, o si voy a estar a lo largo del día con ellos, entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, bueno, está bien, tú tienes esta postura, tú tienes esta, vamos a llegar a un punto de consenso, y hago seguimiento. Más adelante me acerco a uno y le pregunto, mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? ¿Ya estás mejor? ¿Lograste ver otro punto de vista? Voy igual con la otra persona y le pregunto,
Y de esa manera, yo además mantengo, digamos que los ayudo a ellos a aprender a regular también las emociones, ¿no? Porque esos son procesos, o sea, yo aprendo yo y además ayudo a que el otro aprenda a hacerlo. Y se genera, digamos que dentro de ese espacio, un clima armónico. Entonces, más o menos estas son como algunas de las técnicas que podemos utilizar dentro de los espacios. Y bueno, ¿por qué conversar de las emociones aquí? Porque como les decíamos al principio, las emociones influyen de gran manera, o sea, primero están presentes en nuestra vida, son reacciones, son reacciones que responden a los estímulos que tenemos. Entonces, si usted está dentro, o mejor dicho, dentro de un espacio de aprendizaje, hay miles de emociones, hay un sinfín de emociones. Desde la emoción de cómo yo me conecto, cómo me reciben, cómo me dan la bienvenida. O sea, ya nada más eso es fundamental. Mira, cómo soy yo, en qué emoción estoy yo y cómo recibo al otro. Ya eso va a ser un antes y un después desde que esa persona venía. A lo mejor una persona venía con una emoción, no sé, venía triste o venía angustiado y llega y recibe una persona que lo está esperando con una sonrisa y le genera una emoción de alegría, automáticamente esa persona se va a meter en esa emoción y se va a sentir alegre, se va a sentir bien, porque además en el espacio de aprendizaje, digamos que debería propiciarse una emoción de placer, ¿sabes? Deberíamos estar ahí como que en el disfrute de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Bueno, para que ese proceso de aprendizaje realmente pueda ser significativo. Porque si yo estoy en una emoción restrictiva, si este estudiante está en una emoción restrictiva, entonces va a ser muy difícil que esa enseñanza o eso que quiero mostrar realmente pueda llegar, porque la persona va a estar, digamos, bloqueada. Va a estar bloqueado esa postura de la persona, él no va a estar allí, y por eso yo tengo que buscar herramientas que hagan que él esté aquí. Correcto. O sea, él no esté pensando en lo que le pasó ayer, pero tampoco esté pensando en lo que va a hacer después que salga de ahí, sino que él esté en ese momento haciendo lo que está ahí y su mente también esté, no solamente su cuerpo, sino que su mente también esté. Y bueno, eso no es fácil. De verdad que nada de lo que decimos es fácil, pero es importante poder verlo y poder nosotros mismos, nada más empezar por nosotros mismos, de nosotros hacer presente y estar presente en el momento, hacer ese ejercicio. Y de verdad les recomiendo el mindfulness. Es buenísimo para eso, para centrarte, para conectarte contigo mismo. Para uno es conectarse consigo mismo, para uno hacerse consciente y estar en ese momento, ¿no? Y yo le decía a Rosalind que me encantaba una frase y que se las voy a dejar por aquí, que es de Víctor Frank, ¿verdad? A ver, la estoy colocando por aquí, por el 1. Ya voy. Esto de compartir por WhatsApp y a la vez es por difícil, aquí es complicado. Mira, por aquí están colocando ya, o sea, excelente conversatorio, excelente la clase de hoy, gracias chica, gracias, interesante tema y excelente conversatorio. Mira, y yo, bueno, lo que les quería compartir, ¿verdad? Es digamos, una frase de Víctor Frank. Ustedes saben que Víctor Frank, no sé si lo conocen o han escuchado hablar de él, es un sobreviviente del Holocausto. Muy bien. Entonces, Víctor Frank dice: todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas. El elegir su actitud en una serie de circunstancias, elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Entonces, la única libertad que no le pueden quitar a un ser humano es la actitud con la que enfrenta las circunstancias o con las que enfrenta las cosas. Entonces, queda de uno
decidir cómo uno reacciona ante las situaciones. Entonces es decisión propia si cuando yo me molesto o cuando algo me molesta, yo agredo, o si yo por el contrario lo hago distinto, ¿no? Porque ya depende de mí, depende de cómo yo reaccione, esa actitud, eso como yo soy frente a las circunstancias depende de mí, no depende de los demás. Las circunstancias externas a veces no las podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar cómo los otros pueden ser conmigo, pero sí puedo yo cambiar cómo yo ser con los demás. Entonces creo que eso es de verdad súper importante y hacernos conscientes de eso. Y a lo mejor uno no cambia el mundo, pero yo siempre pienso que si uno cambia uno, ya es un gran aporte. Correcto, cambias tú y cambias tus 4 metros cuadrados. Exactamente. Entonces, bueno, no sé, vamos a leer los últimos comentarios para, bueno, despedirnos. De verdad, a mí me encanta de verdad este tema. Yo adoro este tema La inteligencia de la emocional. inteligencia emocional. Sí, de verdad me gusta muchísimo. Siento que es un tema muy importante y que no solamente para conocerlo, sino para aplicarlo, para ponerlo en práctica. Mira, Artexnia nos dice, éxito, felicitaciones y gracias. Magi Detalles nos dice, excelente tema del conversatorio del día de hoy. Gracias por compartir con su conocimiento. Saludos desde Catatumbo, Estado Zulia. Rincón de las Piñatas nos dice, excelente, como todos los anteriores. Gracias, excelente conversatorio, bendiciones, nos dice Elena. Elsie nos dice, gracias, excelente. Cepeda, excelente, feliz tarde. Amaro Marisela nos dice, abrazos. Yo también te mando muchos abrazos para ti, Marisela. Lisa nos dice, gracias, muy interesante este conversatorio. Marinor, excelente tema, extraordinario conversatorio que en la tarde de hoy nos nutre para nuestro presente y futuro. Sandra Milena, gracias, excelente clase. Nena 0404 nos pregunta, Ajá, cuenta. profe, ¿qué pasó con el profe que desde el comienzo las acompañaba en las clases? Ay, bueno, el profe está en unas actividades, ustedes saben que bueno, que tenemos, creo que la feria de oportunidades de estudio este fin de semana aquí en Miranda, y bueno, hoy tenía unas reuniones, eso bueno, salió de emergencia, de improviso. Él quería estar en esta clase, a él también le gusta mucho este tema, quería compartir la clase, pero nada, o sea, 2 horas antes tuvo que retirarse y bueno, no logró salir de la reunión en la que estaba y bueno, no nos pudo acompañar, pero les aseguro, lo más seguro es que el lunes esté con nosotros en la clase. Mira, Rodolfo dice que nos falta más tiempo para seguir creciendo con nosotros. Dice, este conversatorio de hoy es súper genial, nos falta más tiempo para seguir creciendo con ustedes. Ay, qué lindo, gracias. Aunque algunas personas nos han dicho que bueno, que más bien acortemos el tiempo de las clases. Nosotros de verdad lo intentamos, pero bueno, están programadas a 2 horas porque bueno, sentimos que a veces hay muchas cosas que conversar. Lo tratamos de resumir lo más que podemos como para que nos alcance el tiempo. Sí, porque esto es mucha tela que cortar también, estos temas de inteligencia emocional, de las emociones y todo eso. Excelente disertación del tema, felicitaciones, nos dice Martínez Amparo. Gracias, excelente conversatorio, refrescando conocimientos. Lisa Cole nos dice, ustedes lo hacen excelente, muy bien, felicitaciones. Gracias. Intimida Nora nos dice, chéverísimo tema, importante ponerlo en práctica. Bueno, yo como todas las clases igualmente me voy súper contenta el día de hoy. Espero que de verdad haya sido de mucha ayuda, que puedan empezar a identificar esas emociones que al día a día los acompañan, que aprendan entonces a gestionarla. Y bueno, y que sea de mucha ayuda, de verdad, este tema que hoy les dimos con mucho cariño a todos ustedes. La invitación es que, bueno, nos sigan, que nos veamos el día lunes a
penúltima, ¿no? Última, penúltima. Penúltima, sí, ya sería Ajá. nuestro sexto conversatorio. Nuestro sexto conversatorio, la penúltima clase, y nos vemos a las 2 de la tarde. Mire, y por aquí nos dice Olivia, Catherine y Rafaela, muchas gracias, que Dios me las bendiga. He aprendido muchísimo y seguiremos creciendo, sin dejar de recordar que debemos hacer de nuestras mentes un abejorro. Bueno, nosotros también los queremos muchísimo. De verdad que, bueno, encantadas de poder hacer estos conversatorios con ustedes. Me encantan sus comentarios, no los puedo leer todos en vivo, pero los estoy viendo por acá, los estamos leyendo. Y bueno, estos temas no nada más nos sirven, creo que para la facilitación, sino que además nos sirven para la vida. Nos sirven para la vida. Creo que, bueno, que cuando hablamos de la marca personal y decimos que es crear como una coherencia, y que la marca personal pues nos identifica a nosotros con nuestros valores. Bueno, creo que cada una de estas cosas no solamente es para ponerlas en práctica dentro de un espacio de aprendizaje como facilitadores, sino que además en la vida diaria. Porque, bueno, las emociones, por ejemplo, están inmersas en todas las conversaciones, y hacernos conscientes de esto, sin lugar a duda, cambia la manera de cómo nos relacionamos con otros. Y cuando nosotros, digamos, aprendemos a relacionarnos con otros, se abren una gran cantidad de posibilidades. Una gran cantidad de posibilidades. A veces nos damos cuenta que simplemente esa diferencia que tenemos con otra persona no es más que una creencia que teníamos y que realmente no era un hecho, sino una creencia, y que eso hizo que por no conversarlo en un momento determinado creciera esa brecha, y que a lo mejor nos pudimos haber estado perdiendo de algo muy bueno, o de haber podido seguir en una relación laboral, en una relación de amistad con alguien, simplemente por, bueno, a veces no conocer estos temas. Entonces, bueno, creo que esto es todo por hoy. Un abrazo para todos, besos y abrazos, y bueno, seguimos por aquí conectados hasta el próximo lunes. Eso. En finalizar. Ya. Ajá. Finalizar. Sí.